venimos a tratar tres temas. El primero, como ya ustedes están dando cuenta, es algo que nos va a hacer pisar calles, de pronto nos va a ver un poquito la cartera amorosa. Ese tema está a cargo mío. Posteriormente viene el ingeniero César Terrillo, que nos va a hablar una parte pequeña del gran espacio que ocupa el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo en propiedad horizontal. Este tema lo vamos a ver en una parte pequeñita, es referente a lo que necesitamos nosotros para hacer una posible evacuación en nuestras casas individualmente o grupalmente después en la copropiedad donde estemos residiendo. Y sobre todo, si estamos en posibilidades de ayudar a nuestros vecinos, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, muchísimas otras cosas que ya él nos estará explicando más detalladamente. Y para finalizar, posiblemente tengamos la presencia del doctor Andrés Martínez, que nos va a acompañar con algo que también nos interesa a todos nosotros, las funciones de los consejos de administración. Esto es muy importante tenerlo bien claro a profundidad. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, por eso los entiendo, pero no los justifico todavía. Entra uno al consejo de administración sin saber qué es lo que tiene que hacer. Yo, en mi caso, me pongo como ejemplo, me disculpan, venía del barrio tradicional, del barrio grandísimo, en donde estaba en la casa, en donde yo podía poner el equipo de sonido a todo taco, donde podía hacer lo que se me antojara y no me ponía problema. Bueno, salvo mi papá o mi mamá que se ponían de mal genio en ese momento porque me gustaba escuchar música a alto volumen. A ellos no les gustaba la música que a mí me gustaba. Bueno, problemas de convivencia, pero se solucionaban sencillo. O me hace caso o me hace caso. Sí, papá, listo. Y si no, el señor Correa charlaba conmigo, no hay ninguna persona de Correa. Bueno, entonces, vamos a comenzar ahora sí en forma con el tema de la cartera amorosa. Para los que me conocen un poquito, mi nombre es Jorge Enrique Hernández, soy administrador de empresas, tecnólogo en gestión de propiedad horizontal con el SENA, tengo bastantes cursos de capacitación en diferentes temas de propiedad horizontal. Tengo mi diplomado con el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá, dirigido por el doctor Germán Molano, uno de los principales precursores, trabajadores de la Ley 675, que lamentablemente no la pretenden cambiar el día de hoy. Esperemos que eso no llegue a suceder. Y vamos a trabajar de manera tranquilamente ese tema que es bien complicado. Gracias. Esa es mi alarma de despertar. Hasta ahora estoy bien comenzando la luz del día. El tema cartera amorosa. A propósito, necesito un gran favor de pronto de alguno de los presentes. Alguien que se conduela conmigo. Usted necesita urgentemente 5 millones de pesos. ¿Quién me los podrá prestar? Levante la mano, no todos a tiempo, por favor, de a uno. Bueno, ya por allá veo la mano. Listo, Olga, ya charlamos y con mucho gusto. Yo le firmo el pagaré del banco estudiantil, pagaré cruzado, y luego después hablamos de los intereses. Sí, la cartera amorosa hace referencia a eso. Préstamos que nosotros tenemos que recurrir en muchas oportunidades. Y suena feo, pero cuando nosotros llegamos a vivir en propiedad horizontal, tenemos que tener una billetera bien gruesita. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pagando prácticamente un arriendo, que son las cuotas de administración, mensualmente. Cuando yo llegué a vivir en propiedad horizontal, no me dijeron eso. Yo llegué, ¡pum! Fue como si hubiera aterrizado ahí en propiedad horizontal. Miércoles, ¿qué está pasando? Que hay que pagar una cuota de administración, una mensualidad, pero ¿por qué? A mí no me dijeron eso, la constructora no me informó nada de eso, entonces ¿por qué tengo que pagarle a una persona que no conozco? Después, a golpes, fue que vine entendiendo, y por eso fue que me comenzó la espinita de aprender propiedad horizontal, de comenzar a conocer qué es eso y saber por qué tengo que estar pagando un arriendo indefinido a una persona que se llama administración, una persona jurídica.
Entonces, comenzando con eso, la pregunta es, ¿por qué se llama cartera? ¿Por qué por qué no le llamamos billetera? Porque desde ahí nos estamos discriminando. Podemos llamarle de cualquier otra manera, pero la cartera, la billetera, la deuda. Bueno, esa es la realidad, ahí estamos empezando. Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Por qué no? Miren, gran cantidad de deudas que tenemos en esa billetera. Están las tarjetas de crédito, están las tarjetas del banco, están las cuentas de los abogados. Bueno, ya me estoy adelantando a hablar de esa palabra que es como aburridora, abogados. No hay ningún abogado. ¿Sí? O si lo hay, tranquilo, pueden levantar la mano, no hay problema. Porque si hay abogados, espectacular, me van a colaborar bastante. Bueno, entonces, la cartera, sea tanto para hombres como para mujeres, es igualito. ¿Por qué? Porque el propietario de una unidad habitacional, el propietario horizontal, puede ser un hombre, puede ser una mujer, no hay ningún problema. Todos tenemos la misma obligación por ley 675 de estar contribuyendo mensualmente con las expensas comunes. Estas expensas comunes son de carácter obligatorio por esa hermosa ley, la ley 675, que nos obliga a pagar eso. Y no es porque sea un capricho. Con esos dineros, ¿qué hace la persona encargada de la administración? Cuidar nuestras zonas comunes. Esas zonas comunes que hacen que nuestro conjunto tenga valor, que valga en realidad, que se vea hermoso, y ahí es cuando nosotros tenemos que estar pendientes que efectivamente ese dinero que nosotros estamos pagando, primero llegue puntualmente, o sea, que todos paguemos, y segundo, que se utilice de verdad el beneficio de las zonas comunes, que es en lo que redunda nuestro beneficio, nuestra tasa interna de retorno, como dirían los financistas. Siguiente. ¿Listo? Ahí, ¿quién está ahí? Creo que es una cara conocida. La bella señora Florinda Mesa, en donde, en resumidas cuentas, nos está diciendo, estimados clientes morosos, en propiedad horizontal, ¿quiénes son los clientes? Todos nosotros. Una gran parte de ese término de clientes somos nosotros, los que estamos viviendo en propiedad horizontal, puntualmente los propietarios. Porque los arrendatarios, en últimas, se descargan en que el propietario es el que paga los cánones de administración. Entonces, poco. Ahora, ¿qué desea doña Florinda? ¿Me pagan ya o me pagan ya? Y si no, los estoy boleteando. Muchos administradores tienen que llegar hasta estos extremos para hacer que nosotros paguemos. Ejemplo de eso es la famosa cartera, el Chepito, creo que nosotros la alcanzamos a conocer. A mí, gracias a Dios, no me visitaron ellos, pero sí a muchas personas los visitaban con su maletín negro con el título de deudor moroso. Y qué horrible, tenían que llegar y parquearse ahí y tomar tinto y hacer toda una gama de actividades, de lobby, charlaban, jugaban cartas, lo que fuera, pero siempre para hacerlo quedar mal a uno ante todo el mundo. Eso se prohibió legalmente. Por eso qué pena, doña Florinda ya no podrá etiquetar a ninguno. Y esa etiqueta hace referencia cuando se publica el listado de deudores morosos. Por eso ya no pueden colocar Jorge Enrique Hernández del apartamento 220 de la Torre 80 está debiendo 5 pesos. Los 5 millones que vuelvan a prestar ahora. Ya tiene que cambiar a raíz de esa ley, de esa norma, protección de datos. Cambió en el sentido que pueden publicar el monto de la deuda y el inmueble que está adeudando ese dinero. No pueden colocar el nombre del propietario. Entonces, los administradores que estén presentes, por favor, tengamos muy en cuenta eso, no solamente dentro de las carteleras de nuestra copropiedad, sino también, ojo, cuando estemos enviando las convocatorias para las asambleas. Ese es otro tema que vamos a tratar más adelante. Voy a hacer una excepción porque no habíamos hecho el enunciado de la sugerencia. Las preguntas con mucho gusto al final, pero ya hay una dama que estaba levantando la mano, entonces con mucho gusto.
poner el nombre de la persona en la convocatoria dentro de la parte de cartera morosa, porque se estaría violando, bueno, la ley de protección de datos, que el buen nombre, ahora puede que yo haya acabado de comprar el inmueble y la deuda, bueno, cualquier cantidad de situaciones que hacen que mi nombre no esté correctamente colocado en esa posible lista. Por ejemplo, puede que ya el 30 de diciembre yo me haya colocado al día, pero sin embargo, como la lista sale el 31, entonces no me han hecho ese ajuste de los señores contadores. Pero bueno, eso ya quedó claro. Y gracias a Dios eso se corrigió. Ya no está funcionando eso, ya puedo estar tranquilo. Los 5 millones que estoy debiendo en la administración ya solamente los sé yo. Y nadie más. Ustedes se les olvidó eso, por favor. Si quieren. Qué pena. Ya para citar a una persona, por ejemplo, se le hace una carta para hacer un acuerdo de pago en la cartera, solamente se puede colocar señor residente, apartamento tal de la torre tal. Ahí sí ya es personalizado. Ahí sí ya podemos colocar. Ya nosotros, por el libro de registro de residentes y por el certificado de tradición de libertad, que nos lo debieron presentar oportunamente en nuestra oficina de administración, sabemos quién es el titular de ese predio. Entonces, si está en mora por alguna circunstancia, ya le podemos dirigir esa comunicación de manera personalizada. Ya tenemos las bases para hacerlo, entonces no hay ningún inconveniente por eso. Y continuando, miren, aquí estaba Ramón diciéndole al señor Barriga, otro Barriga, mañana le pago, sí, yo lo voy a pagar, pero acordémonos de don Ramón. Por la mañana no hace nada, por la tarde descansa y en la noche repasa. Entonces, no tiene una fuente de ingresos, ¿cómo me va a pagar mañana? Los 5 millones yo no sé cómo los pago de otra manera, pero te prometo que los pago, porque los pago. ¿Cuándo? No sé. Intereses no le voy a pagar porque no es, y ese es otro tema para los deudores. Intereses vamos a ver cómo los negociamos, sí, que no le puedo pagar la deuda, listo. Bueno, pero entonces esperemos a ver cuándo me va a pagar esa persona. Ustedes les estar viendo esa serie. ¿Cuánto nos sufrió el señor Barriga buscando a don Ramón para cobrarle? Y el otro escondiéndose. Ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que evitar. Evitemos llegar a jugar al gato y al ratón. ¿Cómo? Sencillo. Si nosotros estamos en hora por la circunstancia que sea, acerquémonos a la oficina de administración, dialoguemos y lleguemos a un posible acuerdo de pago, como tú muy bien lo mencionabas. Se hace una citación, vengan para acá, hagamos el acuerdo de pago. ¿Qué es lo que está pasando? Que miles de excusas tenemos. Que la pandemia, que me quedé sin trabajo, que cualquier cantidad de cosas. Pero por lo menos entablemos un diálogo con la persona encargada de la administración para tratar de congelar los intereses, que eso es algo que nos preocupa y nos afecta grandísimamente. Entonces, hablemos, no hay ningún problema, dialoguemos. Y nosotros tenemos claro que cuando estamos en propiedad horizontal, tenemos que pagar unas expensas comunes. Por eso, mensualmente nos está llegando la cuenta de cobro. A mí no me gusta que me cobren, pero no hay de otra. Los administradores juiciosos están enviando esas cuentas de cobro más o menos los 5 primeros días de cada mes. Del primero, vamos a trabajar un hipotético. La primera semana, del primero al 7, nos llega la cuenta. Nos dan plazo de pago la segunda semana, más o menos el día 10, en algunos casos hasta el día 15, inclusive con descuentos por pronto pago. Esos descuentos por pronto pago también son una piedrita en el zapato para los presupuestos de la copropiedad. Personalmente no estoy de acuerdo con eso, pero los aprovecho. Dan ese papayazo, yo los aprovecho. Bueno, el resto del mes estoy tranquilo, siempre y cuando haya pagado a tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuándo entro en mora? Yo entro en mora a partir del primer día del siguiente mes cuando dejé de pagar.
pagar. Acá estamos viendo el calendario tranquilamente del 1 al 31. 31 se acabó el mes. Ahí se venció mi obligación de pagar oportunamente. A partir del primer día del siguiente mes, ahí donde está el signo pesos, ya estoy en mora. Mi obligación se venció en ese momento y por eso el administrador, salvo que yo le haga una jugada estratégica, él ya tiene toda la potestad de comenzar a hacerme el cobro, inclusive si quiere judicialmente, porque para eso la ley 675 lo está facultando. El administrador no necesita autorización para ejercer la función de recaudo de cartera y no tiene que esperar, como normalmente se hacen las copropiedades, que transcurran un mes, 2 meses, hasta 6 meses para que venga el moroso y hacer el acuerdo de pago en la oficina de administración y evitar los abogados. No, a partir del primer día del mes en que la persona incurre la falta, en este caso la falta de pago, ya el administrador tiene la potestad de hacer ese cobro. ¿Hay los mecanismos? Sí, los hay. Pero también yo tengo cómo demostrar el posible caso que pagué. Muchas veces, el día 31 o el día 30 del mes, yo cancelé oportunamente, pero por efectos de bancos, de canales bancarios y toda esa cuestión, no llega el reporte oportunamente a la oficina de la administración. Llega el reporte con fecha 2 o 3. ¿Y qué pasa? Si el administrador fue muy proactivo, excesivamente proactivo, ya me matriculó a mí como moroso. Y resulta que yo tengo la copia original de la consignación en donde efectivamente pagué oportunamente mi cuota de administración. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a pelear? No, no. Con la copia original expedida en el banco, de la fecha de pago, le muestro, mire señor administrador, señora administradora, yo pagué oportunamente. Problemas bancarios, el reporte me llegó a usted tarde, pero yo no tengo por qué estar relacionado como moroso en este mes. El administrador, teniendo esta prueba, hará los ajustes del caso contando con la colaboración de la persona que está llevando la contabilidad de la copropiedad y corregir, pero todo gracias al diálogo, gracias a que podemos hablar tranquilamente como personas. Y bueno, miremos qué puede estar haciendo, lo que les decía. Artículo, perdón, qué pena con ustedes. Su persona estaba haciendo una pregunta. Buen día. Bueno, esa es una práctica que es bastante curiosa. No la comparto. Si está en un reglamento, tenemos dos alternativas: o respetar ese reglamento o modificar eso. Pero sabemos que el reglamento en su modificación es bastante dispendioso y costoso, muy oneroso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llegar a acuerdos para que eso no se presente. Ahora, si nos vamos a campo legal, tenemos por entendido que se le puede dar un trámite de letra muerta. Lo que va en contra de la ley se hará por no escrito, por no entendido. Entonces, podemos omitir perfectamente esa parte, no lo cumplamos. Ahora, se presenta el caso y los contadores me van a apoyar mejor en esta parte, en donde yo, que soy el chico pudiente, o la persona que tengo las suficientes capacidades económicas, tengo la posibilidad de pagar 6 meses o un año por anticipado. Entonces, contablemente se viene haciendo el ajuste mensual de cuotas de administración pagadas por anticipado, un diferido, y eso lo vamos contabilizando mensualmente. Y de esa manera siempre voy a estar al día y voy a estar gozando del descuento por pronto pago.
dentro de la posibilidad que esté contemplado también. Bueno, entonces, aquí está el artículo 8 de la ley 675. El artículo 8. Ay, gracias. Por eso me encanta no estar solo aquí. Si no es por alma, yo estaría cometiendo cualquier cantidad de delitos, de desatinos. Bueno, aquí yo quiero contar con la colaboración de alguien. Quiero escuchar a una dama, preferentemente, que me lea qué es lo que está ahí en esa diapositiva. Escucho una dama, una valiente, por favor. El 675/2001, artículo 51. Ley 675/2001, artículo 51, en numeral 8. Cobrar y recaudar directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias, multas y en general cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o conjunto, iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas sin necesidad de autorización alguna. Genial eso. Ahí está el soporte de lo que les estaba comentando anteriormente. Yo como administrador, si algún presidente me cae mal, que hay muchos, sí, demasiados, les puedo caer al otro día a en las orejas, si sigo siendo buena gente. Venga, señor presidente, usted está demorado, es primer día del mes, usted está demorado. ¿Qué pasó? No, ¿qué fue? Las excusas del caso. Pero normalmente no se hace eso, porque también tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona, mirar la empatía, mirar esa posibilidad de qué fue lo que pasó y efectivamente llegar a algún acuerdo. Bueno, sí, fue que se me olvidó, pero nosotros como administradores no tenemos el tiempo para andar puerta a puerta a esas cosas. Nos tenemos que apoyar en la tecnología, para eso hay plataformas que nos están recordando la posibilidad de enviarles mensajes masivos a todos nuestros propietarios. En su defecto, y lo normal, es el correo electrónico. Apoyémonos en eso. Hoy hay cualquier cantidad de plataformas. Voy a mencionar algunas sin ánimo de hacer publicidad, pero está OMI, está Properix, está Hypan, hay muchísimas otras. Se me olvida la internacional, la de extranjero. Bueno, hay muchísimas plataformas que nos permiten enviar mensajes masivos. Implementemos tecnología en nuestras copropiedades. Con eso vamos a lograr llegarle mucho más fácil a nuestros propietarios, a nuestros residentes en general, y estarles recordando, entre muchas otras cosas, que estamos debiendo la cuota de administración. Hay facilidades, enviar sectorizados esos mensajes. Por ejemplo, que la torre 1, el apartamento tal está en mora. Nos pueden dar la oportunidad, la flexibilidad de enviarles única y exclusivamente esas comunicaciones a las personas que están en mora por primera vez, al moroso que ya tiene los 60 días, los 90 días. De acuerdo con la edad de la cartera, nosotros podemos seleccionar esas comunicaciones y hagámoslo mensualmente. Algo que podemos hacer y genial que lo hiciéramos es hacer exactamente lo contrario de lo que nos dice la ley. La ley nos dice: no publiquen el nombre de las personas que están en mora porque van en contra de la protección de datos y bueno, todas las otras normas que ustedes conocen. Pero aquello, ¿qué podemos hacer? Jorge Enrique está al día, felicitaciones, colocar una estrellita y comunicar eso en carteleras. Muchas veces llegará que el presidente dice: ¿por qué mi nombre no está ahí? Es que qué pena, su pago no ingresó. Pero eso obliga a que el presidente se acerque a la oficina de administración y mire su estado de cuenta, mire sus pagos y de paso aprovechemos para hacer algún tipo de ajustes si es necesario, porque no son las cuotas normales las que tenemos que estar pendientes. Aquí hablamos de cuotas extraordinarias, las multas. Las multas serán susceptibles de cobro en esa cuenta mensual. Claro, hay un debido proceso para facturar esas multas también, especialmente
el debido proceso, el proceso sancionatorio, contemplados dentro del reglamento de la copropiedad. Si no está complicada la cosa. También tenemos que mirar que no es única y exclusivamente de carácter económico las multas o sanciones que tiene que hacer efectivas el administrador. También hay las sanciones no pecuniarias. Fácil. Las sanciones no pecuniarias, como por ejemplo las sanciones morales, una sanción que se puede contemplar dentro del debido proceso es, por decir algún ejemplo loco que me llega a la cabeza. Si Jorge Enrique no le recoge la excreta a su mascota, una sanción no pecuniaria es decirle, bueno, si usted no puede pagar la multa, y como es la primera vez, entonces colabóreme hoy en la copropiedad. Todo el día, usted por favor me va a ayudar a recoger las excretas de las mascotas que encontremos en las zonas comunes. Les aseguro que con eso, Jorge Enrique no vuelve a dejar las excretas en las zonas comunes. La persona se va y coloca una tutela, la manda al conjunto, toda la comunidad tiene que pagar. Sí, se puede hacer. Cuéntame. Correcto. La asamblea es la que a través del reglamento interno de la copropiedad faculta el cobro de esas multas, de esas sanciones. El reglamento está claro y hay que cumplirlo. Por eso la importancia de que ese documento esté muy detallado, muy profundo. Y como su merced lo dice muy bien, el administrador no impone las multas. Es la función del administrador el cobrarlas, el hacer el chivito, como estábamos hablando antes, con el maletín ahí en la puerta del coloso. No, sencillamente de manera mensual se le está enviando la notica de los que nos llega la cuenta de cobro por el programa contable Cisco. Puede colocarse una leyenda ahí: señor copropietario, usted está debiendo esta multa, o bueno, el mensaje que nosotros consideremos colocar. Que sí, que se vienen todas las demandas, todas las sanciones, todas las protestas, pero eso lo tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque obviamente la reacción de la persona cuando está siendo castigada, y es un castigo que normalmente la gente no acepta. A nosotros no nos gusta que nos castiguen, pero si estamos cometiendo una falta y tenemos las pruebas contundentes para decir que sí, que somos responsables de eso, que demanden, y en el juzgado nos entenderemos, no hay ningún problema por eso. Su merced, cuénteme. Definitivamente en cabeza de quién está el imponer las sanciones como A ver, es muy fácil eso, me voy a salir un poquito del tema, pero Jorge Enrique está en mora. El administrador comienza a cobrar primera, segunda, tercera vez. El artículo 8, numeral 8 de la ley, del artículo 51 de la ley 675 me faculta para comenzar a cobrar eso inmediatamente. No tengo que esperar autorización absolutamente de nadie, ni siquiera de la misma asamblea. Puedo ejercer la función de cobro inmediatamente, pero eso viene en la parte de las expensas ordinarias, los cánones de administración. Cuando son multas, ya la cosa cambia. También el administrador es el que está en la obligación de cobrarlas, de pasar la cuenta de cobro mensualmente. Pero ¿quién me castiga a mí? No es el comité de convivencia. El comité de convivencia simplemente sugiere al consejo de administración: oiga, yo soy, aquí está mi comité de convivencia. Ellos ya deliberaron, Jorge Enrique no ha recogido las excretas de sus mascotas en cualquier cantidad de oportunidades. Yo, administrador, le he dicho que lo tiene que hacer, pero él sigue y sigue y sigue, y la copropiedad está inundada en excretas de mascotas, porque Jorge Enrique se ha encargado de regarlas por todo lado con sus 30 mascotas. Señores consejo de administración,
sanciónenlo de acuerdo con la normatividad vigente. ¿Cuál es la normatividad vigente? Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. La ley 1801 está contemplada ese tipo de actividad, ese tipo de acción. Ahora, también en vista de la posible demora en la aplicación de la 1801, podemos sancionarlo de acuerdo con el reglamento interno de la copropiedad. Yo como consejo le digo al administrador: señor administrador, cóbrele a Jorge Enrique 2, 3 cánones de administración porque es reincidente, porque no hace caso, porque, bueno, porque es repetitiva la falta, y hay una graduación de faltas en donde hay que sancionarlo. Y ahí viene la aplicación de la multa, pero es el consejo el que va a decidir eso. Y luego el administrador es el que mensualmente le está cobrando, le envía la notificación: estamos en deuda, venga para acá Jorge Enrique, tiene esta multa. Bueno, siguiendo adelante, ya vemos que la ley nos facultó para eso y nos coloca en un terreno mucho más complicado todavía: el comenzar a negociar. Plata por todo lado, platica por todo lado, plata por acá, plata por allá. Caramba, ¿qué tenemos que hacer? Jorge Enrique efectivamente no tiene dinero para pagar, pero mensualmente me están cobrando y la cuenta sigue creciendo todos los días por el efecto de los intereses. Y plata, y plata. Y yo tengo que conseguir la plata de donde sea, como sea, para cumplir con una norma que no es de la persona que esté en la administración, no es de las personas que están en el consejo ni en cualquier otra organización o grupo de comité, como lo queramos llamar, dentro de la copropiedad. Tenemos que mirar a qué acuerdos podemos llegar para negociar, y por eso tenemos una persona que nos colabora en muchas oportunidades en el Estado. Es el abogado. En otras oportunidades es el juez de la República el que va a decidir cuánto y cómo tenemos que pagar. Por ejemplo, en el conjunto residencial El Cielo, que nosotros no lo conocemos, pero yo vivo ahí, entonces sabemos claramente que nos tocó hacer acuerdo de pago mostrando cara de amabilidad y condescendencia, dejando de pagar, dejando de cobrar unos parqueaderos de visitantes. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la facturación del cobro, la facturación del servicio de parqueo para los visitantes no estaba estipulado dentro del reglamento interno de la copropiedad. Entonces, el juez se dio cuenta de eso: oiga, pero es que esto no es legal. Para ser legal tendría que estar aprobado con el reglamento y bajo ciertas características. Entonces, mi administrador en su momento muy hábilmente dijo: señor juez, usted tiene toda la razón, pero nosotros condescendientemente, para que esto llegue a un feliz término y prontamente, no estamos cobrando esos dineros. Sencillamente le estamos demostrando al señor, a la persona, que sus valores podrían ser mucho más altos. Bueno, se extrovirtió tremendamente y comenzó el juez, y efectivamente el deudor hizo buena cara, se puso contento porque le estaban rebajando un valor y efectivamente se llevó al acuerdo de pago. Si está establecido, cualquier norma que esté establecida por asamblea tiene un periodo de tiempo, tiene una vigencia. Esa vigencia normalmente es de un año al año siguiente. Si yo establezco hoy, estamos en el año 2023, un ejemplo, que todas las mesas rojas tienen que ser sacadas de la copropiedad y se aprueba por asamblea, esa decisión tiene validez única y exclusivamente hasta el año siguiente, en la asamblea general. Si en la asamblea general esa misma decisión no se vuelve a votar, ya no tiene vigencia, ya no tiene validez, y vengan para acá nuevamente las mesas rojas, pueden ingresar a la copropiedad, no hay problema. Entonces, si nosotros queremos que esa norma continúe, tenemos que someterla cada año a votación. El ejemplo más práctico para esto es el clásico manual de convivencia,
que no se envía y no es obligatorio enviarlo junto con la convocatoria, pero personalmente sugiero, enviémoslo junto con las convocatorias. ¿Para qué? Para que en el orden del día podamos colocar aprobación o ratificación del manual de convivencia que ya todos conocemos. Como ya lo hemos leído, es juicioso, lo hemos leído, entonces vamos a tener la oportunidad que el presidente de la Asamblea va a decir, como ya nos llegó esto a nuestros correos y ya fue aprobado previamente, entonces ratificamos esta aprobación. ¿Están de acuerdo? Se somete a votación. Y la plataforma, ¡pum!, funciona, aprobado, sale rapidito. Entonces, continuando, vamos a ver cómo logramos que ese escenario en donde nosotros tenemos que llegar no se presente. Lo ideal es no llegar a cobro jurídico, porque el cobro jurídico nos ocasiona una serie de gastos, una serie de situaciones que son complicadas para nosotros. Primero, el abogado. Nos llega el abogado que hoy anteriormente lo conocemos como chequito, y es un valor más que tenemos que pagar nosotros los morosos. El abogado nos va a llamar a cobrar, si es que hicimos el acuerdo de pago primero con la administración, estoy yendo un poquito más allá. Llega el abogado, nos llama a su oficina y nos comienza a cobrar sus honorarios, los intereses de mora, lo que venga lugar, las cosas del proceso, todas esas cosas. Y, venga, yo no tengo plata para pagar. ¿Qué hago? Señor abogado, no puedo pagar. Él tranquilo, dulcemente nos dice, listo, no hay ningún problema. Por Enrique, tranquilo. Vamos, no pague. Vamos a dejar correr la cuenta. La cuenta se va a crecer. Y hay casos en donde llega a ser más grande la deuda que el mismo valor del premio. Entonces, evitemos esas situaciones. El juez en determinado momento nos puede decir, hombre, Jorge Enrique, como usted no tiene plata para pagar, no está trabajando, no tiene bonos ni dividendos, ni CDTs, ni nada de esos títulos valores que le podamos embargar, entonces venga para acá y le rematamos el predio. Ah, y su carro ya está embargado y va para remate. Y ese valor del remate va como un abono a capital de la deuda, en el mejor de los casos. Entonces, evitemos eso. Hablemos con nuestros administradores para llegar a acuerdos de pago. Administradores, por favor, pongámonos en los zapatos de la otra persona. Dentro de lo posible, hagamos esos acuerdos de pago de manera, llamémoslo así, de manera suave, para que nuestro moroso se pueda poner al día y efectivamente nos esté contribuyendo con nuestras cuotas ordinarias. Y lo ideal de hacer un acuerdo de pago es comprometer a la persona para que por lo menos esté pagando una mensualidad que está al día, para que esté al día, la mensualidad actual, y una mensualidad de la que viene adeudada. Podemos lograr ese acuerdo, que se demora un poquito, puede que se demore un poquito, pero lo importante es que la persona pueda pagar, porque hay situaciones especiales. Hay situaciones en donde hay madres cabezas de familia que deberán su sustento, y lo digo porque lo conozco, de ventas ambulantes, no tienen cómo llevar de pronto un sustento, no tienen un ingreso fijo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo los vamos a poner contra la espada de la pared para que nos paguen una deuda? Eso es el cuénteme. En el caso, hay un caso exacto, y es la persona cancela una mensualidad, eso fue un acuerdo que hizo, cancela una mensualidad y está cancelando, está abonando a la deuda anterior, pero el administrador lo que hace es que lo que ella paga como cuota del momento se le está acumulando a los intereses de la deuda. ¿Está correcto? Cuando el acuerdo es que eso es el pago de la mensualidad para estar bien. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, esa persona no tiene cargo, solamente tiene un taller de monistería. ¿Es correcto embargarle el taller de monistería, que es donde ella devenga su
la respuesta. Su merced, qué rico escuchar la bienvenida. Cuéntenos, por favor. Buenos días para todos. En el evento de que un proceso jurídico ya esté ante un juez y ellos ya hayan emitido un embargo a ese inmueble, el propietario puede acercarse a la administración por medio de sus abogados, porque para eso se saca un abogado que lo represente. Este propietario puede, con el abogado del conjunto, el consejo del conjunto y el administrador del conjunto, para que ellos les cuenten los intereses. Esto es válido, ya están en una instancia muy avanzada que ya les da orden de embargo. Bueno, genial que nos esté cobrando. No, pongámonos al día. Trabajemos de alguna manera y mire que nuestras zonas comunes son lo más hermoso. Eso es el cuente. Usted acaba de mencionar que hay de pronto un decreto, una ley que soporta lo que nos mencionó sobre que las decisiones de asamblea solamente son vigentes por un año o hasta la siguiente asamblea. Gracias. En la misma práctica del día a día, en cada asamblea se aprueban cosas diferentes. Ejemplo, el presupuesto de cada año. Ejemplo, los miembros del consejo. Ejemplo, el defensor fiscal. Se dan informes de los estados financieros del año anterior. Todo eso tiene esa vigencia. Ahí está todo eso. No, en el momento entonces le podemos decir que ella busque en dónde está el fundamento para lo que está diciendo. Le voy a dar una fundamento que usted demuestre en qué parte de la ley 675 está el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, es una norma que hay que ratificar cosas antes de salir. Pues y se basa en lo jurídico, entonces ahí cómo hace. Bueno, el sustento jurídico no lo tengo en este momento, lo desconozco. Pero entonces porque si en ese nosotros tenemos problemas ya y nosotros le decimos, y entonces le dice, demuéstreme jurídicamente en el reglamento de propiedad horizontal, dice, y sabe que no lo puede estar fuera del marco de la ley. Entonces, ahí que le dice, que le responde. Ya le había comentado su merced. Si no acata la ley, no va a acatar la ley, que se le diga que por de momento, que por años sí no está sustentado. Bueno, permítame por favor continúe. Gracias. Precisamente le estaba diciendo, todas esas normas se vencen en cada una de las asambleas. Y estaba dando el ejemplo concreto. Cada año hay un corte presupuestario, hay un corte fiscal, se acaba el año. Hasta en el mismo calendario que estamos viendo anteriormente, se acaba el año. Todo eso hay que renovarlo, hay que validarlo. Puntualmente tocaría buscar en los respectivos códigos que nos están regulando eso. Desconozco la normatividad en el momento, reitero, no la conozco. Falla mía, sí, y grandísima, no poder soportar eso. Pero me deja la tarea de investigarlo y estársela haciendo llegar lo antes posible. Bueno, en el punto anterior, discúlpeme por favor. Hay personas que no han hablado, caballero. Lo que pasa es que un reglamento puede ser alterado o enriquecido con la decisión del 70%. Ya hace parte integral y hay que, como administradores, alguna parte del reglamento comenzar a actualizar esas decisiones. La otra parte que decía don Enrique es buscar, nos toca buscar también códigos que dicen que realmente nos orienta en ese aspecto. Gracias, muy amable. Bueno, tratando de retomar las preguntas que ya me habían hecho, hay un proceso de cobro de recaudo
que nosotros estamos canalizando en el acuerdo de pago. En el acuerdo, yo como deudor tengo la potestad de decirle al administrador, por favor, colóqueme este dinero como abono a capital, este otro dinero como abono a los intereses, este otro dinero como abono a las multas al lugar, para que de esta manera se vaya finiquitando, se vaya decrementando cada uno de los valores que se están facturando. Lo ideal es hacer un acuerdo de pago que sea beneficioso para las partes, que sea un plan a gana y que logremos que esos dineros vayan ingresando mensualmente. Tengamos en cuenta que cuando yo incumplo el acuerdo de pago, pierdo todas las prerrogativas que se hayan logrado cuando firmé ese acuerdo de pago. Ejemplo, cuando firmo el acuerdo de pago, se me congelan los intereses. Ya no me siguen facturando intereses porque mientras que esté cumpliendo con ese acuerdo de pago, voy a estar al día. En el momento en que lo deje de cumplir, se pierde absolutamente todo, se viene otra vez a facturar todo lo que se estaba facturando. Que la persona tiene un taller de modestería, de carpintería, lo que sea, ¿cómo lo voy a dejar sin sus herramientas de trabajo? Y yo no lo puedo hacer. Eso, en últimas, lo hace el juez. El juez es el que hace ese tipo de cosas. Y me disculpas, por favor, se me olvidó el interrogante que me estabas planteando. Si el abogado de conjunto, consejo y administrador tiene la potestad para descontar los intereses a la persona cuando ya el proceso está en el pago máximo, Correcto. La posibilidad de negociar los intereses es autorizado por la asamblea, pero si ya llegamos a un proceso jurídico en donde hay un fallo, que verán, ya no es posible dar marcha atrás. Todos esos acuerdos se pueden lograr antes de llegar a la oficina del señor de la toca. Si llegamos ahí y después de que él haya hablado y haya firmado, que pena, pero ya no hay reversa, salvo que el caso sea especial y nos vayamos a una apelación, a una segunda instancia, que es posible. Pero hasta ese punto no se da reversa. Si mi abogado, como tú lo decías anteriormente, que ahí sí tenemos plata para el abogado, si mi abogado pone la apelación y vamos a segunda instancia y en el proceso el segundo juez dice alguna cosa contraria, tendrá validez lo que diga el juez en segunda instancia. Pero normalmente esos procesos no llegan hasta esa altura porque es bastante complicado y bastante oneroso también. Bueno,